estamos aquí listos y preparados. Pastor Kenneth, pastor, ¿me escucha? Exactamente. Perfecto. Bueno, pues le enviamos un cordial saludo desde Pachuca, Hidalgo, México, y estamos muy contentos, muy honrados, pastor, que esté aquí con nosotros. Nos están viendo, ahorita ya estuve viendo, nos están viendo de Chile, de Perú, de Argentina, de Colombia, nos están viendo pues de ahí, de España, de su país, de Estados Unidos y de muchas partes de México, y porque están expectantes de la palabra. Le dejamos para que usted pueda saludar a todas las personas que se están conectando. Bueno, pues para mí es un gran honor estar aquí. La verdad que es un gran privilegio. Quiero saludar a todos los que se están conectando, gente que conocemos y gente que no conocemos, pero bueno, gente que también ha ido siguiendo todas las transmisiones que hemos ido haciendo en este tiempo, gente de Pereira, Colombia, del Esfons, de Girona, así que bueno, de Estados Unidos, de diferentes lugares. La verdad que es un privilegio compartir con todos ustedes este tiempo. Estamos muy expectantes, creo que va a ser un tiempo hermoso donde vamos a recibir la enseñanza de la palabra y que nuestras vidas van a ser realmente cambiadas por todo lo que vamos a aprender. Así que yo les quiero agradecer el privilegio de poder formar parte de este programa, de este tiempo. Gracias, pastor. Nosotros somos los que nos sentimos muy honrados y como yo mencionaba hace unos momentos, lo que es la tecnología, que podemos estar unidos aún tantos kilómetros que nos separan, pero gracias a Dios por estas herramientas en las cuales nosotros podemos llevar a cabo el mensaje del Evangelio, podemos predicar la buena noticia y bueno, queremos comenzar con ello. Vamos a empezar con esta conferencia. Mira, yo quiero animarlos a cada uno de ustedes a quedarse en toda esta transmisión, porque a veces nada más escuchamos una parte y decimos, no, esto no, no, quédate en toda la transmisión, de principio a fin, y créeme que Dios, el Espíritu Santo, va a hablar a tu vida y también quiero animarte por esto, porque mira, la palabra de Dios dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí, aunque es una escritura del Antiguo Testamento, está hablando no de la ley, pero está hablando del conocimiento de Dios. Y sabes que lo que hoy más mata a la gente, más que el COVID y más que cualquier otra enfermedad, es la falta del conocimiento de Dios. Y lo que queremos a través de esta transmisión, al nosotros conocer la obra completa de Cristo, ese consumado es, ese tetelestai, es nosotros poder saber de todas las cosas que Cristo hizo en esa cruz por nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta conferencia y Pastor Kenneth, por favor, sí, nos puede ayudar y puede usted decirnos cuál es el significado de la palabra evangelio, que pues se usa mucho. Sin embargo, pues la verdad ha perdido, no que el evangelio pierda el valor, pero mucha gente dice que predica el evangelio cuando en realidad no se está predicando el evangelio, y queremos que usted nos diga por favor lo que es la palabra evangelio, lo que significa, para nosotros poder tener una mejor comprensión de ello. Bueno, si le preguntamos a cualquiera de las personas que nos están oyendo posiblemente e hiciéramos una encuesta con muchos creyentes y preguntamos qué significa evangelio, la definición van a ser dos palabras que creo que todos las tenemos claras, ¿no? Que son buenas noticias o buenas nuevas. Eso es lo que siempre se ha dicho y obviamente eso es lo que es. Pero a veces ha ocurrido algo en la iglesia y es que de tanto usar ciertas expresiones es como que no las valoramos o como que no acabamos de profundizar en ello. Pero el hecho de que una expresión sea muy corriente no debería impedir que profundicemos un poquito más en lo que eso significa. De hecho, el libro de Hechos, por ejemplo, está lleno de la expresión evangelio, pero aún Pablo en las cartas repite en varias ocasiones la importancia de predicar el evangelio de Jesucristo, porque si algo vamos a decir aparte de definir evangelio es que solo existe un evangelio. Pablo en Gálatas capítulo 1 lo deja bien claro y dice no hay otro evangelio. Lo que pasa que bueno, hay personas que lo que tratan de hacer es perturbar o pervertir el evangelio que existe, que trae esa perversión del evangelio, trae perturbación o falta de paz a la vida. El evangelio lo que significa, como sabemos, son buenas nuevas. En realidad, la definición un poquito más completa de la época en la que está escrita la Biblia en ese tiempo es que son noticias tan buenas que a veces son difíciles de creer. Esa palabra en griego era la palabra evangelion
y significaba eso. Lo que pasa que era muy poco usada porque supongo que al igual que hoy estamos más llenos de malas noticias que de buenas noticias. Ujú. Pero si encima hablamos de muy, 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 muy buenas noticias, entonces ya estamos muy escasos de todo eso, ¿no? Y más en estos tiempos. Así es. Hay gente que está deseando que el 2020 se resetee, ¿no? Como que vamos a ver si lo empezamos de vuelta porque ha venido defectuoso, dicen algunos, ¿no? Es Entonces, verdad. eh, Evangelio, al fin y al cabo, significa, para mí, la definición que a mí me gusta dar es, Evangelio tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho a favor del ser humano. Evangelio no tiene que ver con lo que el ser humano pueda hacer para Dios. Evangelio tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Por eso, cuando hablamos de muy buenas noticias, estamos hablando de la maravillosa gracia de Dios. Es lo que Dios ha hecho a favor del ser humano, aunque el Amén. ser humano no lo mereciera, aunque el ser humano aún así, no, incluso no respondiendo a lo que Dios ha hecho, Dios decidió hacerlo igualmente. Dios decidió enviar a su Hijo, Amén. meterse en un cuerpo de carne y hueso, caminar entre nosotros. Es decir, Dios ha decidido extender salvación a toda la humanidad y ese es el Evangelio. Por eso dice la Biblia que en el Evangelio hay poder, es el poder de Dios el Evangelio Amén. para salvación porque Amén. es todo lo que Dios ha hecho, no es lo que yo hago. Si hay algo que debemos tener muy claro, es que todas las religiones, si las analizamos un poquito a profundidad, vamos a ver que siempre tienen que ver con lo que el ser humano tiene que hacer, sea la religión que sea, incluso religiones que no tengan a dioses, como por ejemplo el budismo, que no tienen un dios específico, tienen maestros, etcétera, etcétera, pero tiene que ver siempre con lo que el ser humano tiene que hacer para alcanzar algo, o bien para alcanzar esos dioses lejanos, o bien para alcanzar un estado de paz, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Evangelio es lo único que no tiene que ver con lo que el ser humano hace, sino que tiene que ver con lo que Dios ha hecho. No tiene Aleluya. que ver con cómo yo trato de alcanzar a Dios, sino que tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho para alcanzarme a mí que estaba perdido. Ahora, algo, Pastor Kenneth, que nos gustaría que nos ayudara con esto, para que la gente que nos está viendo podamos valorar el pacto en el que nosotros estamos. Y me gustaría que nos explicara antes del consumado es, por decir, en el Antiguo Testamento o los antiguos pactos, cómo eran, para que nosotros valoremos lo que hoy tenemos y lo que hoy somos. Ujú. Bueno, pues aquí tenemos mucho material y tenemos, bueno, aquí en España son las 11:30 casi de la noche, tenemos toda la noche por delante, la noche es joven, se Muy suele bien. decir aquí. Ajá. No, pero fuera bromas, espero que hay una frase que yo utilizo siempre en todas las retransmisiones y es espero que todos tengan su Biblia, su libreta y su bolígrafo Sí, 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 es para ir importante. Ajá, para ir tomando apuntes, ¿no? ajá, claro que sí. Bueno, normalmente vemos que la Biblia está dividida en dos pactos generales, que son obviamente el pacto de la ley en el Antiguo Testamento y luego obviamente el pacto que nosotros estamos disfrutando hoy, que es el pacto de la gracia. Pero la realidad es que en la Biblia podemos ver diferentes pactos, no solo estos pactos. Yo los voy a nombrar, no los vamos a profundizar, pero sí voy a dar las citas bíblicas por si alguien las quiere anotar o alguien luego Perfecto, puede volver a ver la retransmisión y claro tomar que sí. notas. El Ajá, primer pacto que nosotros vemos en la Biblia es el pacto edénico. Dejemos algo claro también, perdón, antes de avanzar. Y es que todos estos pactos pueden ser solo de dos tipos. O bien son condicionales o bien son incondicionales. Creo que todos tenemos claro lo que esto significa. Es decir, cuando un pacto es condicional significa que había unas reglas, unas normas que se tenían que cumplir y si eso no se cumplía, el pacto se rompía, por así decirlo. Las personas no estaban obligadas a cumplir con su parte del trato si la otra persona ya había roto su parte. Ahora, los pactos que son incondicionales son esos pactos que no hay ningún tipo de condición. Es decir, la persona que hace ese pacto se compromete, independientemente de lo que haga la otra parte, de llevar a cabo el desarrollo de ese pacto. Explico esto porque el primer pacto que nosotros vemos en la Biblia es el pacto edénico, que está en Génesis capítulo 1, versos del 26 al 31, repito, Génesis 1 del 26 al 31 y Génesis 2, 16 y 17. Este pacto es condicional, creo que todos lo tenemos en mente, o si no, la mayoría, que es cuando Dios le dice a Adán
puedes comer de todos los frutos del jardín del Edén, de todos los árboles, excepto de uno. De ese no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces nos encontramos con el pacto edénico, que es condicional. En Génesis 3, capítulo 15, encontramos el pacto adámico, pacto que Dios hace con Adán y Eva, que es un pacto incondicional. Y es cuando Dios le dice a la mujer que de su simiente nacerá la persona que le pisoteará la cabeza a la serpiente, o al diablo, podríamos decir, ¿no? Este pacto es incondicional. Independientemente de cómo la humanidad se comportara, independientemente de lo que pasara en el futuro, Dios había establecido una palabra que iba a cumplirse sí o sí, porque así Dios lo había decidido. Y obviamente el cumplimiento de esa palabra, sin ninguna duda, está en nuestro Señor Jesucristo. El siguiente pacto es el pacto que Dios hace con Noé. Muchos tendremos en mente también ese pacto, que es incondicional también. Una vez que la tierra o la raza humana queda extinguida, excepto solo los que entraron en el arca, Dios se compromete a no volver a destruir la tierra de esa manera como la hizo, o a la raza humana de esa manera como lo hizo, y Él se compromete. Este pacto lo encontramos en Génesis capítulo 1, Génesis 9, del 1 al 18. El siguiente pacto es con Abraham, y este pacto también es incondicional. Dios le dice: yo voy a bendecir tu casa, te voy a hacer una nación grande, vas a ser padre de multitudes. Todo esto lo encontramos en Génesis 12. A partir de Génesis 12 encontramos estos pactos. Y ahora llegamos al pacto que tiene una duración aproximada de unos 1500 años, que es el pacto de la ley, el pacto del Sinaí, el pacto mosaico. A partir de Éxodo 19 se establece la ley de Dios, que, como iremos desarrollando un poquito más, la ley de Dios tiene que ver con 613 mandamientos que Dios le da, y esto es muy importante, al pueblo de Israel. Dios no se lo da a ninguna otra nación. Dios se enfoca en su pueblo, Dios se enfoca en su gente, y a ellos les da esa ley dentro del pacto. Ahora, este pacto es totalmente condicional. Si nosotros vamos analizando ciertos pasajes, vamos a ver que siempre Dios dice: si vosotros hiciereis, si vosotros oyereis e hiciereis, yo haré por vosotros. Ese era el pacto de la ley. Y ese es uno de los problemas a veces de no dividir correctamente los pactos o las escrituras. Y es que pensamos que hoy hay cosas que siguen funcionando como antes, y no es así. Todo mensaje, toda forma de pensar que siempre ponga al ser humano primero, diciendo lo que nosotros tenemos que hacer para que Dios haga algo por nosotros, eso es ley. Porque así es como funcionaba la ley. Entonces, vemos este pacto que sigue vigente, como lo desarrollaremos un poquito más tarde, hasta el consumado es, que es como se llama esta conferencia, ¿no? Hasta ese momento de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Tenemos también el pacto, y esto los digo rápido, el pacto palestino, que es incondicional, en Deuteronomio 30. Este es un pacto en el que Dios le promete al pueblo de Israel que ellos van a recuperar sus tierras. Y obviamente sabemos que todavía están en guerra con todo este asunto, Israel y Palestina, pero en 1948 se establece Israel como Estado, como nación, y a partir de ahí vuelve a tomar posesión de lo que es su territorio. Y el pacto davídico, que tiene que ver también con un pacto incondicional, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, primer libro de Crónicas, capítulo 17, donde Dios le promete a David que de su simiente, de su generación, de su descendencia, mejor dicho, nacerá el rey de Israel. Obviamente este tiene cumplimiento nuevamente con nuestro Señor Jesucristo. Independientemente de lo que pasara en la descendencia de David, sí o sí David iba a tener el privilegio de ser pariente lejano de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el nuevo pacto. El pacto en el que nosotros estamos, el pacto, el mejor pacto que se establece por medio de Jesucristo y de su obra completa. Bueno, esto es un resumen de los pactos que tenemos en la Biblia. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros vemos que Dios empieza a tratar y usted me puede, me puede interrumpir cuando quiera,
porque yo me pongo a hablar y no tengo conocimiento. Yo voy Sí, hablando. todos estamos aprendiendo y queremos invitar a las personas, como bien mencionó, a tener su pluma, a tener su libreta. Lo que usted nos está dando es palabra tremenda de parte de Dios, porque hay algo muy interesante en lo que usted está diciendo, saber dividir. A veces no sabemos dividir y mezclamos pactos y ahí viene la confusión y no, tenemos que aprender a dividir y todo lo estamos viendo a través de la palabra. Entonces, usted siga, explícalo para que quede bien claro y seguimos. Perfecto, gracias. Nos enfocamos entonces ahora en el pacto de la ley. El pacto de la ley se establece en Éxodo 19. La Biblia es muy clara con este asunto. Hay personas que discuten todas estas cosas, pero la ley, dice Timoteo, que nunca fue creada para el justo. La ley es creada con diferentes propósitos. Uno de esos propósitos es realmente revelar el pecado en el ser humano. De hecho, Pablo dice en Romanos que si no fuera por la ley, yo no sabría que la codicia es pecado, por ejemplo. Entonces, si nosotros analizamos desde Génesis 1, sin contar el momento en el que está el pacto edénico, ¿no? Sin contar ese momento en el que Adán comete alta traición contra Dios. Ahora, desde Génesis 3 hasta Éxodo 19, nosotros podemos ver cómo ocurren ciertas cosas que las denominamos pecado, que son pecado, pero que no son castigadas realmente. Una de las cosas que a veces, si uno no entiende estas cosas, le puede chocar un poquito, es ver cómo Abraham miente, porque Abraham miente, y Abraham dice que Sara, por ejemplo, es su hermana, en vez de decir que es su esposa, y se la llevan, y el que puede llegar a pagar las consecuencias no es Abraham, es el que se ha llevado a Sara, que tiene un sueño y Dios le dice, no la toques porque va a caer sobre ti una tremenda. Y este hombre le devuelve a Sara y le dice, yo no sé, pero ¿qué has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Porque casi muero por culpa de esto. Entonces, el que había mentido era Abraham, el que lo había hecho mal era Abraham, y sin embargo, a él no le pasa nada. ¿Por qué? Porque no había una ley que dijera, no hagas esto está mal, esto es pecado. Nosotros vemos que el pueblo de Israel es liberado y hasta Éxodo 19 ellos van murmurando contra Dios y había milagros y Dios los sostenía y Dios les proveía continuamente y ellos seguían quejándose y aún así no pasa nada. Es tremendo, de hecho, eso es lo que, disculpe que lo interrumpa en eso, pero, No, pero por favor. fíjese que algo que notamos en esa porción que usted está mencionando es que realmente de la salida del pueblo de Israel, de la salida de Egipto al monte Sinaí fueron 40 días y fueron 40 días de total y completa gracia, aún con su murmuración. Dice la Biblia que salieron bendecidos, o sea, enriquecidos, salieron con abundancia, vemos la mano de Dios sobre ellos, pero cuando se establece la ley, porque ellos dijeron, no, yo sí puedo, y se empezaron a enorgullecer de que ellos podían, dinos lo que tenemos que hacer, fue cuando vino la ley, ¿ok? Y perdón, nada más quería agregar un poco a lo que estaba diciendo. Perfecto. Esto se trata de interactuar siempre. Entonces, exacto, ellos se enorgullecen y ellos dicen, bueno, no queremos seguir viviendo de esta manera, preferimos ganarnos nosotros la bendición, ¿no? Vamos a demostrarte lo buenos que somos. Sí. Y Dios dice, ¿en serio? ¿Queréis demostrarme lo buenos que sois? Y ahí se establece Éxodo 19 la ley. A partir de ahí, nada más establecerse la ley, uno de los primeros grandes contrastes que vemos en la Biblia, que es algo maravilloso, bueno, maravilloso, a ver, entiéndase, por favor, la segunda parte es buena, la primera no es nada buena, es que en el momento que se establece la ley, y todos recordaremos, o bien porque lo hemos leído en la Biblia, o bien porque hemos visto la película famosa de los 10 mandamientos con Charlton Heston y esa música, esa banda sonora, bajando de la montaña con las tablas, y enfadándose muchísimo porque el pueblo está desenfrenado, se ha rendido a otros dioses, han hecho un becerro de oro. Y en medio de todo eso, Moisés se enfada, que Moisés tenía su carácter, las cosas como son, y lanza las piedras, y dice la Biblia que en el momento que se establece la ley, 3.000 personas perecieron. Sí. Se abrió la tierra y 3.000 personas perecieron. Sin embargo,
cuando aparece la gracia, el primer día que hay un derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, 3.000 personas nacen de nuevo. Amén. Así es. Exactamente el mismo número. Amén. Ese es un contraste, cuando uno lo lee, es maravilloso, es un contraste que a uno le impacta realmente, ¿no? Aleluya. Amén. Pero no solo eso, nosotros vemos, como decíamos, un pueblo quejándose, un pueblo murmurando contra Dios. Y una de las personas primeras que es apedreada por causa de la ley, lo tenemos en Números 15, es un hombre que sale a buscar leña para su casa. Que alguien puede decir, pero eso no es tan grave, pero era el día de reposo. Y el día de reposo era sagrado. Entonces, imaginemos cuál es el punto de la ley. En Éxodo 19 tenemos lo interesante, no estamos leyendo pasajes porque quizá, luego sí leeremos, luego sí iremos leyendo, pero estos los tenemos que ver un poquito más por encima para que no nos tome mucho tiempo. Pero en Éxodo 19 y 20 se establece la ley, pero en el mismo capítulo 20, después de establecerse la ley, resumida en 10 mandamientos, pero quiero recordar que son 613 mandamientos, que tenían que cumplirse a rajatabla. Que Santiago, capítulo 2, verso 10, dice que si se falla en uno, se falla en todos. Sí. Que si uno se vuelve transgresor de uno, se vuelve transgresor de toda la ley al completo. Así es. Culpable de todos. Bueno, en ese mismo momento se establece un sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque el ser humano jamás iba a poder tener la capacidad para cumplir con esa ley. Nunca. En ningún momento. Amén. Y luego lo veremos un poquito más con la vida de Jesús, cómo el tiempo hizo que el nivel de la ley, algunos lo hicieran descender, y Jesús vino para dejar bien claro que la exigencia de la ley era altísima y que nadie iba a poder cumplirla. Así es. Por eso lo digo con todo el respeto del mundo. A mí me sorprende todavía que haya gente hoy discutiendo esto y diciendo, no, es que la ley hay que cumplirla, pero es que no podemos. Por eso se estableció un sistema de sacrificio, porque Dios dijo, como ustedes no van a poder cumplir con esto, van a tener que derramar sangre de animales inocentes, que lo que va a hacer es cubrir el pecado que ustedes han cometido, y esa sangre que cubre ese pecado va a impedir que la maldición les alcance. No que Dios les castigue. No, porque algunos todavía piensan que si pecaban Dios los castigaba. No es que Dios los castigaba. Es que, como hemos dicho antes, si un pacto era condicional, el asunto era este. Si ustedes hacen esto por mí, decía Dios, yo voy a hacer esto por ustedes. Yo voy a estar de su lado, yo voy a estar a favor de ustedes. Pero si en algún momento ustedes rompen el pacto, ustedes me dan la espalda, yo le voy a dar la espalda a ustedes. Y eso no significa que Dios los castigaba, significa que Dios se apartaba. Y obviamente sin Dios estamos fritos, perdónenme, sin Dios estamos fundidos. Entonces Dios se apartaba y obviamente ya quedaban expuestos a todo tipo de maldición, de enfermedades, de derrotas, como ocurre en Josué, por ejemplo. En Josué vemos un pueblo que dice, vamos a conquistar Jericó. Y conquistar Jericó era una locura. Era una locura. La ciudad más fortificada de la época. Recordemos que hacían carreras de caballos en los muros de Jericó. ¿Y cómo la vamos a conquistar? ¿Con un super ejército? ¿Cómo la vamos a conquistar? Bueno, la vamos a conquistar porque Superman, Batman, los Vengadores están de nuestro lado y vamos a ir con todos ellos para allá. ¿Cómo vamos a conquistar esto? No, vamos a dar vueltas. O sea, nos podemos poner en la piel de Josué hablando con la gente y la gente mirándole y diciéndole, ¿pero qué nos estás contando? Vamos a ir dando vueltecitas, una por día. Y luego el último día lo que haremos será gritar. Y ahí ya conquistamos todo. Y la gente dice, madre mía, madre mía, madre mía. Pero sucedió así. Y Dios les dio la victoria porque ellos se hicieron de acuerdo a las instrucciones de Dios. Pero en esa ciudad fortificada no respetaron las instrucciones de Dios. Y hubo una familia específica que tomó lo que no tenía que tomar. Y cuando habían conquistado Jericó, dijeron, bueno, ahora hay que conquistar Jai, por ejemplo. Y Jai era un pueblecito chiquito. Nada. Y Josué dijo, no vamos a ir todos para allá, pues no tiene sentido. Mandamos unos cuantos que lo conquisten, que tengan la victoria y ala.
y seguimos avanzando. Y cuando van para allá tienen que venirse corriendo porque si no se mueren todos. Sí. Y Josué entiende algo. Y Josué se rasga las vestiduras y dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué Josué se pone así? Porque sabía que estaban en un pacto con Dios. Y él no entendía que Dios no hubiera cumplido con su parte. Porque Dios estaba sujeto a tener que cumplir su parte. Y ahí es cuando Dios le dice, lo que pasa es que hay pecado en la casa. Hay pecado ahí entre vosotros. No habéis respetado las instrucciones que os di. Así es. Así funcionaba el pacto. Así es. Y nosotros lo podemos ver. Por eso hay un capítulo que creo que todos conocemos, que es Deuteronomio 28. Así es. Las bendiciones. Las bendiciones que vienen por la obediencia. Que todavía algunos siguen predicando de esa manera. Bendiciones que vienen por la obediencia. Eso es el pacto de la ley. Si oyeres atentamente e hicieres lo recto, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si no, entonces vendrán las maldiciones, que son muchísimas, Así es. y también te alcanzarán. ¿Por qué? Repito, porque el pacto de la ley condicional funcionaba de esa manera. Si vosotros estáis conmigo, yo estoy con vosotros. Si vosotros me dais la espalda, yo tengo que apartarme. Así es, bueno, es muy interesante, yo también estoy recibiendo y bueno, pues también las personas que se están conectando, pues pueden ahí también, si tienen alguna pregunta, pueden ahí comentarlo y aquí lo podemos también ver, pero miren, esto es algo muy poderoso porque lo que usted está mencionando es que en el antiguo pacto la gente se relacionaba con Dios en base a los mandamientos que acabamos de ver, no eran 10. Si no eran 613, era imposible que se pudieran cumplir. Pero la palabra de Dios nos dice bien en Romanos y ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto nos dice claramente que no se hicieron para cumplirlo, sino para que primero tuviéramos el conocimiento del pecado y la otra para que clamáramos a Dios, para que clamáramos por un Salvador. Señor, sálvame, sin ti yo no puedo. Y bueno, pues ya nos estamos adelantando. Pero va fluyendo. Ok, entonces estamos viendo los pactos, estamos viendo que la gente se relacionaba de esa manera en el antiguo pacto y en los antiguos pactos que acaba de mencionar. Ahora yo quisiera que habláramos en el tiempo que Jesucristo anduvo en la tierra, porque Jesucristo anduvo en la tierra, pero la gente necesitamos entender esto, que Jesús vivió bajo la ley en la tierra, lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, y muchas de sus respuestas fueron porque estaba bajo la ley. Lo que cambió todo fue el consumado es, pero en el transcurso que Jesucristo vivió en la tierra, me gustaría que usted nos explicara cómo se relacionaba Jesús con las personas, porque él estaba bajo la ley, como lo dice la palabra. Perfecto, sí. Bueno, como usted ha dicho, Gálatas 4:4 nos dice claramente que Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Es decir, cuando Jesús llega, nosotros nos encontramos, y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Y a lo que he dicho antes, porque esto es importante. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, es necesario que se divida correctamente la palabra, Amén. Que se divida correctamente la escritura. Nosotros tenemos un problemita, no sé si se va a ver bien, pero bueno, y es que tenemos una hojita en la Biblia que dice lo siguiente, a ver si se ve ahí. Sí, se ve perfectamente. Es el Nuevo Testamento. Y al comenzar la Biblia, la mayoría de nosotros tenemos otra hojita que pone el Antiguo Testamento. Y el error que hemos cometido es pensar que todo lo que está escrito desde Génesis 1 hasta que acaba Malaquías es Antiguo Pacto, pero no, eso es Antiguo Testamento. Y lo que empieza en Mateo capítulo 1 hasta el final de Apocalipsis es Nuevo Pacto, pero eso es lo que se ha denominado Nuevo Testamento. Pero esa no es la división correcta. Esa hojita no debería estar ahí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se les ha denominado los evangelios, pero se les ha denominado así porque cuentan las buenas noticias de Jesús caminando entre nosotros, pero repito, evangelio es uno, que es el de Jesucristo. Lo que están relatando es lo que ellos experimentaron de la vida de Jesús. Cada uno desde su punto de vista. Tengamos claro que ninguno se contradice. Simplemente están contando su experiencia con Jesús. Lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron, lo que ellos experimentaron, lo que ellos oyeron. En un momento en el que, repetimos, Jesús nace bajo la ley todavía. Por lo tanto, toda la Escritura, hay gente que dice, no, pero toda la Escritura es inspirada por Dios, sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Y tenemos que estudiar toda la Escritura, sin ninguna duda, Amén. pero con un propósito específico: encontrar a Cristo a través de toda la Escritura. Amén. Porque Cristo es el hilo conductor de toda la Escritura. Así es, amén. Si hay algo que une la Escritura, se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es como que hay ciertas cosas que están sueltas y de repente se unen por un solo hilo conductor, que ese es Jesucristo. Y si yo voy a estudiar Isaías, tengo que hacerlo entendiendo que Isaías está mirando hacia el futuro, que Isaías me está hablando de algo que va a suceder, porque la propia Biblia me habla de sombras, me habla de figuras, pero no me voy a quedar con la sombra y la figura si ya tengo lo real. Y la Biblia nos habla de lo que había de venir. Entonces, nosotros no deberíamos cambiar nuestra posición. Gloria a Dios por Salomón, por David, por todo lo que podemos aprender de estas personas, pero ellos estaban mirando hacia un futuro. Ellos estaban esperando a ese Salvador que viniera, y nosotros estamos mirando hacia un pasado, a lo que ya vino y a lo que ya sucedió. Nosotros vemos lo que ya se cumplió. Entonces, cada vez que vamos a estudiar, necesitamos estudiar de esa manera y ver a Cristo en todo lo que leemos. Y aún los evangelios, y por favor esto yo quiero que quede bien claro siempre, aún los evangelios, si analizamos las palabras de Jesús, tenemos que entender desde qué punto de vista las está hablando. Hay gente que dice, no, es que algunos ya no consideran las palabras de Jesús. Las consideramos, pero yo voy a hacer una pregunta clara. ¿Debemos cumplir todas las palabras de Jesús a rajatabla? Es decir, al dedillo, o las expresiones que se usan en diferentes países. Yo tengo que cumplir sí o sí todo lo que Jesús dijo. No voy a poder. Estaríamos no voy a poder. mancos, ciegos. Claro, claro. Estaríamos, bueno, es que no estaríamos ni vivos. Sí. Porque Jesús dijo, cualquiera que dañe a uno de los pequeñitos, mejor es que se ponga, que se ate una piedra de molino al cuello y que se tire. Entonces, ahora sí quiero leer Mateo capítulo 5. Amén. Vamos a para Mateo que veamos capítulo algo. 5. Mateo capítulo 5, voy a leer el verso 21 y el 22. Porque aquí necesitamos entender algo. Y lo vemos en la primera palabra del verso 21. Mateo 5, 21. Oísteis. Oísteis. Aquí no dice Jesús, leísteis, estudiasteis, dice oísteis que fue dicho. Ahora, ¿por qué? La mayoría de personas en esta época, la época de Jesús, incluso varones, las mujeres, por supuesto, todas las mujeres de la época, ninguna tenía cultura ni sabía leer, no tenían estudios. Las mujeres no estudiaban, no sabían leer. Y algunos varones tampoco. Algunos varones tampoco sabían leer, ellos se dedicaban a otras cosas y no sabían leer, no habían sido. Entonces, la ley era algo que tenía que pasarse de generación a generación. Si nosotros lo estudiamos, vamos a ver que se tiene que pasar de padres a hijos y a hijos y a hijos. Y la ley se seguía transmitiendo de generación en generación. Todavía hoy hay niños en Israel que se aprenden el Pentateuco de memoria totalmente. Entonces, porque la ley va pasando, la Torá, el Pentateuco va pasando. Entonces Jesús dice, oísteis, ¿por qué? Porque había intérpretes de la ley. Ya que no sabían leer, había personas que se dedicaban a interpretar la ley para los que no sabían leer. Entonces a ellos le dice, vosotros habéis oído que esos intérpretes de la ley, esos religiosos, dicen, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero entonces Jesús dice, pero yo os digo, ojo, pero yo os digo, ¿qué quiere decir Jesús aquí? Jesús les va a decir, yo voy a deciros lo que realmente significa eso. Porque vosotros habéis pensado que la ley está hablando de si vosotros cogéis, vamos a ponerlo en tiempos modernos, ¿no? Pero si cogéis una pistola y os cargáis, matáis a la persona que tenéis al lado, sois unos asesinos, no matarás. Pero Jesús dice, pero no está diciendo eso. Porque claro, si vosotros vais con esa mentalidad, muchos de vosotros podéis decir, yo no he matado a nadie. Yo no necesito un salvador porque yo no he pecado, porque yo no he matado a nadie. Pero entonces Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿y eso quién no lo ha hecho? ¿Quién puede decir que no se ha enfadado con alguien?
será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Verso 27. Oísteis que fue dicho, otra vez, no cometerás adulterio. Jesús dice, vosotros habéis pensado que cometer adulterio es esto. Bueno, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Qué está haciendo Jesús? Está dándole la verdadera amplitud a la ley para que quede bien claro, como usted decía antes, que la ley me revela el pecado que tengo y que necesito un Salvador. Que necesito un Salvador. Porque yo puedo decir no he matado a nadie o no he adulterado según lo que algunos habían interpretado, pero el nivel que Jesús nos pone es un nivel que nadie puede alcanzar. Que nadie ha alcanzado. Hemos guardado rencor algunos de nosotros a personas que nos han hecho daño. Les hemos guardado rencor. Bueno, según eso ya somos dignos de juicio. Entonces, Jesús viene. Ahora, igual que esto, todo lo que nosotros analizamos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, tenemos que analizarlo, incluso las palabras de Jesús, desde el punto de vista del consumado es. Amén. Tengo que aprender a interpretar toda la Biblia. La gente dice, ¿toda la Biblia es inspirada por Dios? Sí. ¿Es útil? Sí. Pero la pregunta es, ¿útil para qué? Porque cuando dicen que es útil es porque piensan que tenemos que practicarla toda. Pero no podemos practicarla toda. La Biblia es útil para enseñar, dice. Claro, Pablo dice que hay cosas que fueron escritas para enseñarnos, para que aprendamos. Pero yo no puedo practicar toda la Biblia porque ahora yo no puedo hacer sacrificios de animales inocentes. No puedo. Ahora yo no puedo ir al templo. Es decir, hay cosas que no se pueden practicar porque en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido totalmente. Entonces, aún las palabras de Jesús, yo tengo que aprender a analizarlas desde el consumado es, desde el tetelestai. Amén. Y nosotros vamos a ver que Jesús, cuando se relacionaba con los que denominaban pecadores, lo único que hacía era mostrar gracia, continuamente. Gracia. Zaqueo, baja, que la salvación viene a tu casa. Mujer sorprendida en adulterio, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mujer samaritana, se pone a charlar con ella. Eso no podía hacerse. Judíos y samaritanos no se podían ver. Pero que un hombre hablara con una mujer públicamente encima y era hombre judío con mujer samaritana, peor todavía. Jesús continuamente al leproso le toca y le dice quiero, sé sano. Al ciego le dice recobra la vista. Jesús continuamente con aquellos, como el propio Jesús dijo, los que están sanos no necesitan médicos, los que están enfermos sí. Entonces, vemos que la actitud de Jesús con estas personas, era siempre demostrar gracia. Pero también vemos a un Jesús con carácter. La pregunta es, ¿con quién? Con los fariseos. Con los que se creían autosuficientes. Con los religiosos. Con los que creían que tenían el monopolio de Dios. Dios es nuestro, somos mejores que nadie, nosotros controlamos este sistema divino, nosotros somos los ya sabemos, fariseos, saduceos y todos los feos esos. Aquí estamos todos, que somos los que dominamos este asunto. Por eso vemos que el fariseo oraba de pie, orgulloso, y el otro, el publicano, estaba ahí tirado en el suelo, pidiendo perdón y diciendo, ten misericordia, no soy digno. Y el fariseo, yo sí soy digno, yo diezmo, yo oro, yo tal. Y a esos Jesús sí les enfrentaba. ¿Por qué? Porque su propia justicia les impedía ver que necesitaban un Salvador. Y Jesús tenía que hacerles ver que ellos también necesitaban un Salvador. Entonces, si yo voy a analizar las palabras de Jesús, yo tengo que hacerlo desde este entendimiento, desde este conocimiento, desde el punto de vista de saber que algo pasó con la cruz. Es que algo pasó con la cruz. Es que el nuevo pacto no empieza en Mateo 1,
El nuevo pacto empieza después del consumado es, empieza después de la resurrección, empieza después del derramamiento del Espíritu Santo. Y en todo ese interín de tiempo da inicio el nuevo pacto. Y esto sí debe quedar claro a todos los que nos están escuchando y viendo, queridos, queridas. Con la cruz pasó algo. No podemos vivir como si no hubiera pasado nada con la cruz. No podemos vivir como si la cruz fuera un evento más y ya está. No, hubo un antes y un después de la cruz. Y eso debo tenerlo claro. Y lo que divide la era de la humanidad y lo que divide correctamente las Escrituras no es la hoja que pone Nuevo Testamento. Lo que divide correctamente las Escrituras es la cruz. Amén. Es el consumado es. Aleluya. Amén. Y a partir de ahí comienza una nueva era que es totalmente distinto a lo que se había estado viviendo hasta ese momento. Ahora, lo que sí podemos ver en estos evangelios es que Jesús va dando pinceladas de lo que va a pasar. Cuando Jesús sana al siervo del centurión romano, Jesús va diciendo, ojo, ojo, que esto lo vais a ver más a menudo. Esto de que incluso gentiles reciban de la bondad de Dios, esto tenéis que empezar a prepararos porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces Jesús viene avisando y aquí sí podemos decir que estamos en un interín de tiempo, en una transición entre ese antiguo pacto de la ley para que se establezca el nuevo pacto de la gracia que el propio Jesús lo dice en esa última cena. Este vino representa la sangre del nuevo pacto. Un nuevo pacto que los profetas habían profetizado también. O sea, que siempre estuvo ahí en el aire. Que no es que fue una improvisación de Dios, sino que Dios siempre lo tuvo presente, la realidad del nuevo pacto. Pues esto que nos está compartiendo es tremendo. Yo creo que fortalezas están siendo derribadas en este momento y velos y también muchas personas. Por eso la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sí? No hay otro descanso más que en Jesús y en su obra, no en lo que hacemos, sino en lo que Él hace. Y lo que usted acaba de mencionar es tremendo porque vemos que la ley era imposible de cumplirse, era imposible cumplir todos los mandamientos y Jesús llega y si el estándar estaba alto, Él lo pone todavía 3 pisos arriba. Pero la intención de Jesús era que clamáramos, era simplemente que clamáramos y pusiéramos nuestra fe en Él. Eso era el propósito de la ley y esto necesitamos entenderlo, que no se hizo, no estaba diciendo el Señor Jesús esto para que la gente lo hiciera, sino para que clamáramos, para que nos humilláramos y reconociéramos que necesitábamos un Salvador. Así que descansa en los brazos de tu amado Jesús y mira, lo bueno está por venir porque vamos a entrar ahora vamos a entrar ahora. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él dijo estas palabras, consumado es. Lamentablemente, pastor, lamentablemente las personas que nos están viendo en este momento, esas palabras tan poderosas, tetelestai, todo fue pagado, todo. Solamente a veces se usan en Semana Santa y realmente esto debería de ser el pan de cada día para los creyentes, saber que lo que somos es por la obra consumada de Jesús. Y quiero que usted nos hable un poquito de eso, cuando Jesucristo estuvo en la cruz, cuando Él dijo consumado es, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cómo nos relacionamos hoy con Él? ¿Cuáles son los beneficios de ese consumado es? Y mira, no te vayas porque esto va a estar tremendo, esta revelación de la palabra va a estar tremenda. Pastor. Bueno, pues vamos a Juan 19:30. Okay. Juan capítulo 19, verso 30. Es obviamente cuando se nombra esa expresión que dice así, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El consumado es, como usted decía, es la palabra tetelestai, una palabra que tenía una aplicación en el tiempo de Jesús, en el que se usaba para diferentes cosas. Uno de los términos o una de las ocasiones en las que se usaba era cuando una persona, por ejemplo, tenía una deuda con otra persona y la iba pagando a plazos, por así decirlo. Cuando llegaba el pago del último recibo, entonces se le hacía una especie de recibo, valga la redundancia, en el que se escribía la palabra tetelestai, que significaba se acabó la deuda, ya está pagada la deuda por completo. Entonces ya en ese último recibo quedaba claro que la deuda se había cancelado.
Otra de las veces era cuando a alguien se le entregaba un trabajo que hacer y acababa ese trabajo, pues decía Tetelestai, el trabajo está hecho. Cuando se iba a la guerra y estaban dos bandos luchando y de repente la guerra se había acabado, entonces se informaban entre ellos diciendo también Tetelestai, y quizá la parte en la que más cercana está a la realidad de nuestro Señor Jesucristo es cuando llegaba el tiempo de la Pascua, la celebración de la Pascua, y buscaban ese cordero perfecto, por así decirlo, ese cordero sin defecto para la cena de Pascua. Bueno, cuando lo encontraban en medio de esa búsqueda, se gritaba, Tetelestai, hemos encontrado el cordero que necesitábamos para la cena de Pascua. Eso es lo que significa Tetelestai. A veces volvemos a lo mismo por usar una expresión demasiado o por usarla, como decía, una vez al año en Semana Santa, y hacemos carteles y fotos bonitas con el consumado. A veces no hemos acabado de entender lo que significa Tetelestai. Tetelestai es eso. Tetelestai es la deuda está pagada. Todos estábamos en deuda con Dios y Jesucristo pagó una deuda que nosotros jamás podríamos haber pagado. Nunca. Ni con todo nuestro esfuerzo, ni con todo nuestro sacrificio, ni uniéndonos todos juntos para decidir pagar esa deuda, hubiéramos podido pagar esa deuda que Jesucristo pagó por nosotros. Amén. Cuando Él no tenía que pagarla. Así es. Él no la debía, Él no era su deuda, Así es. y sin embargo vino para pagarla. Wow. Y la pagó de sobra, Aleluya. de sobra. Jesucristo está diciendo aquí, he acabado la obra que se me ha encomendado. Porque si vemos en diferentes pasajes de los evangelios, como decíamos antes, algo que Jesús remarcaba era, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y de hecho, horas antes de que ocurriera esto, tenemos otro ejemplo más de Jesús orando en el huerto de Getsemaní y diciendo, si puede ser que pase de mí esta copa. Si puede ser, vamos a buscar otra solución. Si hay otro plan, este es el momento de hacérmelo saber, porque ya después de esto ya no hay forma de salir de aquí. Así que, pero Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algunos piensan que cuando Jesús está orando, diciendo, si puede ser pase de mí esta copa, ellos piensan que Jesús no quería pasar por la cruz por el sufrimiento. Pero no, la copa no es la cruz, la copa es el pecado, porque Jesús se tuvo que hacer pecado. Es decir, Jesús iba a notar lo que era el pecado. El único santo, el único sin pecado, iba a hacerse pecado para que nosotros pudiéramos ser justos. Eso es lo que significa el consumado es. He hecho el trabajo. Amén. El propósito para el que vine a esta tierra, yo lo he cumplido. Amén. Ahora era necesario que el Padre cumpliera su parte de resucitarlo, obviamente, que el Padre quedara satisfecho con la ofrenda que Jesús hizo, lo resucitara y se estableciera el nuevo pacto. Por lo tanto, el Tetelestai significa eso. La obra está acabada. Eso significa que nosotros, y esto sí es importante también, queridos, nosotros no podemos añadirle absolutamente nada a la obra completa de Jesucristo. Si nosotros pensamos que podemos añadirle algo a lo que Jesús hizo, estamos cometiendo un terrible error. Claro que nosotros hacemos cosas para Dios. Claro que nosotros servimos, nos congregamos, estudiamos la palabra como estamos haciendo ahora juntos, alabamos, levantamos acción de gracias sin ningún tipo de duda, pero nada de eso le añade algo a lo que Jesús hizo por nosotros. Simplemente lo que nosotros hacemos hoy es una respuesta, porque entendemos el amor incondicional del Padre hacia nuestras vidas. Es una respuesta en agradecimiento a ese amor que Dios derramó por cada uno de nosotros, pero no porque tratamos de añadirle algo, sino que simplemente porque entendemos lo que ya fue hecho por nosotros. A partir de aquí, como decíamos antes, todo cambia. Todo cambia. Si nosotros, y desde aquí invitamos a que las personas estudien la Biblia sin ninguna duda, que estudien toda la Biblia sin ninguna duda, pero si queremos aprender un poquito más cómo vive la Iglesia, necesitamos estudiar las cartas. Amén. Esa es la realidad. Así es. Porque lo que está escrito a la Iglesia, aunque estaba en el corazón de Dios
En la eternidad, la iglesia no existe hasta que no es derramado el Espíritu Santo. Y a partir de ahí existe la iglesia como lo que es hoy. Entonces, ahí nosotros, a partir de Hechos y a partir de todas las cartas, nosotros podemos aprender y crecer en el entendimiento de quiénes somos ahora en Cristo. De qué es lo que sucedió, porque como usted ha dicho al principio de la conexión, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Una de las claves, y nosotros lo repetimos una y otra vez, a veces se habla muchísimo del diablo, de los demonios, hay que hacer guerra por aquí, hay que hacer guerra por allí, y estamos en guerra, como si el gran enemigo a vencer fuera el diablo. El diablo es un enemigo vencido, no es el gran enemigo a vencer por la iglesia. El diablo es un enemigo vencido por Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo venció. Colosenses capítulo 2 nos dice que lo despojó, lo redujo a la nada y lo exhibió públicamente. El diablo no es nuestro enemigo a vencer, es el enemigo vencido. Pero sí hay un enemigo para la iglesia hoy, y es la falta de conocimiento, la ignorancia. A veces queremos mucho más el entretenimiento, queremos más que nos entretengan, actividades por aquí, actividades por allí, pero como que la enseñanza, como que a veces se nos hace pesada. Gracias a Dios eso está cambiando. Amén. Gracias a Dios eso también está cambiando. Y hay personas que están hambrientas por abrazar la verdad de la palabra y por querer crecer en conocimiento y en entendimiento cada vez más. ¿Por qué? Porque el pueblo que conoce podrá caminar en el conocimiento que tiene. Yo no voy a poder disfrutar de lo que soy, o de lo que tengo, o de lo que puedo, si yo no conozco primero lo que soy. A nosotros se nos ha llamado a vivir la vida de fe. Dice la Biblia que el justo vivirá por la fe. Pero ¿cómo voy a usar fe si yo no sé quién soy? ¿O cómo voy a usar fe si yo no sé lo que puedo hacer? O lo que tengo en Cristo. Entonces, a partir del consumado todo cambia. Y es ahí donde yo necesito entender, y repito, yo estudio toda la Biblia, pero ¿cuál es? ¿A qué Dios me ha llamado a ser competente? En el nuevo pacto. Dios me ha llamado a ser competente en este nuevo pacto. Dios me ha llamado a ser competente en el consumado en la obra completa de Jesucristo, en esta verdad presente, en la realidad de lo que estoy viviendo hoy, del siglo XXI. Porque la Biblia dice claramente que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Es decir, cuando la persona escucha, como en este momento, el Evangelio siendo predicado, hay personas ahora que están viendo esta conexión, que están siendo libertadas por el Hijo, porque cuando el Hijo las liberta verdaderamente. Hay personas que por escuchar el Evangelio están manifestando su sanidad, hay milagros que se manifiestan. Mientras hablamos, los dones están fluyendo también. A veces esperamos que se hagan oraciones específicas, y eso está muy bien. A veces esperamos que se impongan las manos, pero en este tiempo que hemos estado en confinamiento y que no nos hemos podido ver, no hay imposición de manos. Pero déjeme decirle, los milagros no han dejado de suceder, porque no hay frontera, no hay barrera, no hay distancia. Y en este momento, si hay alguna persona con algún problema de salud, va a notar cómo esa salud se manifiesta y ese dolor, esa enfermedad empieza a irse de su cuerpo totalmente, porque cuando el Evangelio es predicado, las señales se manifiestan. Cuando el Evangelio es predicado, las salvaciones se manifiestan. Cuando el Evangelio es predicado, las personas son liberadas, porque Cristo es quien produce todo eso. Y necesitamos crecer en ese conocimiento, y necesitamos crecer en ese entendimiento. Entonces, cuando aquí Jesús grita, consumado es, todo cambia. Ya nada es como antes. Para empezar, y todos sabemos, ¿no?, lo que empieza a suceder en estos momentos, que dice la Biblia que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese acceso a Dios. Ese acceso que ahora es libre, según Hebreos capítulo 4. Ese acceso que nos permite acercaros confiadamente al trono de la gracia. Es decir, que Dios ahora se vuelve accesible a todo el mundo. Veíamos que antes no era así. De hecho,
cuando Dios establece la ley, el pueblo de Israel le decía a Moisés, ve tú a hablar con Dios, que a nosotros nos da miedo. Pero ahora no. Ahora Dios se vuelve accesible para todos. Todos, absolutamente todos, judíos y gentiles. Este nuevo pacto ya no es para un grupo específico de personas. Este nuevo pacto es para todos. Este nuevo pacto no hace distinción de razas. Este nuevo pacto no hace distinción de posición económica. Este nuevo pacto no hace distinción de tipos de pecados. Este nuevo pacto no dice, este pecador no, porque el pecado que ha cometido es demasiado grave. No, este nuevo pacto hace que Dios esté disponible para todos. De hecho, la Biblia nos dice que Dios se reconcilió con el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, ¿cuál es la parte? Que nosotros nos reconciliemos con Él, que nosotros aceptemos esa reconciliación. Pero este nuevo pacto nos enseña que de parte de Dios, Él ya no tiene nada en contra de la humanidad, porque todo fue pagado por Jesucristo. Este nuevo pacto nos revela que Dios está ahora a favor del ser humano. Aleluya. Aleluya. Que Dios no es el problema del ser humano. Aleluya, está tremendo lo que está compartiendo, mis hermanos. Esto es poderoso, la obra completa de Cristo, el consumado es. Y mire, lo que usted está comentando es una verdad que el día de hoy muchos necesitan escuchar, porque muchos hoy están diciendo es que Dios está derramando el juicio sobre la tierra, que es por esto o aquello. ¿Usted qué tiene que decirle a esas personas que están diciendo que la ira de Dios está siendo derramada hoy sobre la tierra o el juicio de Dios está siendo derramado sobre la tierra hoy? ¿Qué tiene que decirle según la palabra y según este consumado es? Bueno, pues me repito en el verso y de hecho, si quieren, vamos a leerlo porque siempre decimos lo mismo. Nosotros, ustedes no me tienen que creer a mí, tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Y es 2 Corintios 5, entre otros, ¿no? Pero, por ejemplo, mientras ustedes buscan 2 Corintios capítulo 5, a partir del verso 18, tenemos un verso que creo que es reconocido por muchísimos también, que es Juan 3:16, por ejemplo. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces nos quedamos con ese verso porque lo sabemos mucho, evangelizamos y tal, pero ahí sigue hablando. Y dice, porque no vino el Hijo de Dios para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por creer en él. Amén. Amén. O sea, Dios no es el que está condenando a la humanidad. Dios no es el que está enviando juicios sobre la humanidad, porque esto es muy sencillo. Si Dios hizo que todo el pecado recayera sobre Jesús, Jesús se hizo pecado por nosotros, y la ira de Dios recayó sobre Jesús, y ahora Dios sigue derramando su ira sobre la humanidad, entonces tendría que disculparse con Jesús, porque no tiene sentido. Ahora, por otro lado, y este es un punto importantísimo, jurídicamente hablando, legalmente hablando, en cualquier país, bueno, no sé si en cualquier país, porque eso, cuando hay dictaduras, hablamos de otra cosa, ¿no? Pero supuestamente, en un país democrático, nunca, jamás nadie podrá ser juzgado y castigado 2 veces por un mismo delito. Eso es término jurídico. Eso lo pueden estudiar ustedes y ustedes van a ver que nadie puede ser juzgado y condenado por un mismo delito. Nadie. Por eso, cuando a veces una persona ha cometido un delito y le han juzgado y ha salido no culpable o inocente, han intentado buscar otros medios para poder condenarle por otro lado, porque por ese no le han podido condenar y ya no se va a poder volver a juzgar a esa persona por ese delito, porque hay un decreto judicial que dice que ha sido declarado no culpable o inocente. Si Jesús pagó el precio de todos los pecados de toda la humanidad, entonces yo no puedo ser castigado por algo que Jesús
fue castigado. Él fue a la cruz por mis pecados. Entonces, cuando la gente dice, no, el pecado de la humanidad ha hecho que Dios envíe el COVID-19, o los terremotos, o los tsunamis. No. Aquí dice, 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Dice eso o no dice eso? Eso dice. Estamos leyendo la Biblia. Dice eso, usted tiene ahí su Biblia. Sí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si Dios no toma en cuenta a la humanidad sus pecados, no puede mandar juicio por culpa del pecado de la humanidad. Así es. Porque Dios ha tomado una decisión. Y es, gracias a la obra completa de mi Hijo Jesucristo, yo no voy a tomar en cuenta los pecados de la humanidad. Por eso hay salvación para todos. Por eso la salvación no hace distinción de personas. Cualquier persona puede ser salva en este momento. Amén. Cualquier persona. ¿Por qué? Porque Dios ya perdonó los pecados de toda la humanidad. Y ahora lo único que tenemos que hacer es recibir ese maravilloso regalo. Amén. Recibir ese regalo. Ahora, Dios no está juzgando a la humanidad. Dios no es el problema. ¿Que estamos en un mundo caído? Sí, claro. Que lamentablemente la naturaleza de pecado es la que ha producido todo esto. Sí, sin ninguna duda, pero no es Dios. No es Dios. Y es cierto, como antes comentaba usted, en este tiempo de confinamiento, claro que hemos aprendido cosas. Y gloria a Dios por ello. Yo lo he dicho varias veces, sería terrible que la Iglesia de Jesucristo no hubiera aprendido cosas en este tiempo. Sería algo tristísimo, sinceramente. Hemos aprendido cosas. Para mí ha sido un tiempo de gran beneficio. Para mi esposa, para mi casa, para el ministerio que Dios nos permite llevar. Ha sido un tiempo de gran beneficio, sin ninguna duda. Pero eso no quiere decir que Dios ha provocado todo esto. No. Lo que pasa que por causa de estar en Cristo y por la gracia de Dios con el entendimiento que tenemos, hemos sabido por su gracia aprovechar este tiempo. Pero Dios no es el culpable de todo esto. Dios está amando a la humanidad, queridos. Dios está amando al ser humano. Dios está amando a todos por igual. A veces eso nos puede molestar un poquito porque nos creemos demasiado santos. Lo siento. Dios ama a todos por igual. Dios me ama a mí, que en su gracia me permite funcionar como pastor de la misma manera que ama a un terrorista que anda matando cristianos en cualquier parte de este mundo. Dios me ama exactamente igual. Dios no ama más a Kenneth que a otro. Dios nos ama a todos por igual. Amén. Por eso predicar el Evangelio significa predicar buenas noticias. Amén. Es decir, ir a la gente y decirle, Dios te ama. Ha dispuesto la salvación para ti. La salvación está disponible. Fíjate, es que Dios no te está pidiendo nada a cambio, solamente que recibas ese maravilloso regalo de la salvación. Aleluya. Por lo tanto, Dios no es el problema de la humanidad y Dios no está castigando a esta humanidad, Dios está amando. Y damos gracias a Dios que cada vez se levantan más voces que están gritando esta verdad a los cuatro vientos y usando la tecnología para gritar esta verdad. Dios está amando al mundo. Amén. Lo amó en Juan 3:16, pero lo sigue amando hoy porque la obra completa de Jesucristo, esa cruz, es la mayor demostración de amor que el ser humano jamás haya experimentado nunca. Aleluya. Hemos experimentado demostraciones de amor tremendas como el final del Titanic y ese hombre pobrecito ahí hundiéndose por amor para que se salvara la muchacha, pero la mayor expresión de amor es Jesús muriendo por nosotros. Amén. Aleluya, qué tremendo. Ay, ya me dieron ganas de adorar al Señor, pero lo podemos hacer. Y eso es lo que debe producir este mensaje, claro que sí. Adora al Señor ahí en tu casa, adórale, Gloria dile a gracias, Dios. Señor, que tu gracia
Señor, que tu obra, que es por ti, Señor, que es por ti, que tu amor por mí Amén, es gloria a inagotable. Dios. Y qué bueno que estamos compartiendo estas verdades, porque hay personas que nos ven, a veces nos ven en vivo o a veces ven la transmisión ya en otro momento, y personas que se han sentido tan miserables, tan cargadas, y yo lo entiendo porque Satanás es un acusador y él viene a acusarnos y a condenarnos, pero gloria a Dios por esta transmisión, gloria a Dios por la vida del hermano Kenneth, gloria a Dios por la palabra de Dios, gloria a Dios por Cristo, gloria a Dios porque el evangelio está Aleluya. siendo Amén. predicado, y yo sé que el día de hoy tú puedes reconciliarte con Cristo si has estado alejado de él, o si nunca le has abierto tu corazón por cualquier razón. Mira, hoy es el día para que tú le rindas tu corazón a Cristo, lo recibas, solamente cree en él y él va a venir a tu corazón a morar, y él será Amén, gloria a exaltado en tu Dios. vida. Y bueno, estamos muy contentos, el tiempo está pasando, y Pastor Kenneth, me gustaría, por favor, si nos pudiera seguir platicando acerca del consumado es en el beneficio de la obra completa de Cristo. Ya lo mencionó hace unos momentos, que esa obra completa involucra mi cuerpo, involucra mi sanidad, involucra todas las áreas de mi vida, y me gustaría que nos hablara de los beneficios de esa obra consumada en Cristo, todos nosotros que hemos creído en Él. La verdad que gracias a Dios hay maravillosos beneficios, y esa es una de las cosas que me hace preguntarme a veces por qué queremos seguir peleando por vivir entre dos pactos, o por qué queremos seguir peleando a veces defendiendo un pacto que bíblicamente hablando, según Hebreos capítulo 8 verso 13, ha quedado obsoleto ya, se da por viejo y está por desaparecer, dice la Biblia. Entonces no tiene sentido cuando nosotros venimos y comenzamos a ver los beneficios de este nuevo pacto. Digo el primero para numerarlos, no porque tengan un orden, sino quizá para los que están anotando, a veces va bien tener un orden escrito, ¿no? El primer beneficio es que estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo. La Biblia nos dice que hemos sido sumergidos en Cristo. De hecho, aquí dice el verso 17, que no lo hemos leído, pero 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el ámbito del Espíritu, los que estamos, usted y yo, estamos en Cristo. ¿Qué significa? Que estamos dentro de Cristo. Hemos sido bautizados. La palabra bautizar significa sumergidos completamente. Estamos rodeados de Cristo completamente. Y eso es tan importante que lo entendamos, porque Dios nos ve siempre en Cristo. El problema a veces es cómo nos estamos viendo nosotros, pero Dios a mí me ve siempre en Cristo. A veces por no tener un entendimiento correcto y por vivir una vida basada en emociones y en sentimientos, nosotros nos sentimos alejados de Dios, o como que Dios nos está viendo diferente, o como que quizá, como no hemos hecho todo del todo correcto, Dios quizás se haya enfadado, pero no, Dios continuamente nos ve en Cristo. Eso antes no pasaba. Por eso yo repito, ¿no? Gracias a Dios por personas como David, o Salomón, o Moisés, o Josué, pero ninguno de ellos estuvo en Cristo. Hay personas que quieren orar como ellos oraban cuando ellos no estaban en Cristo, y nosotros sí estamos en Cristo. Hay personas que quieren vivir como ellos vivían cuando ellos no estaban en Cristo. Y ahora veremos lo que eso implica. Ahora, entonces, si yo estoy en Cristo, ¿cuál es uno de los grandes beneficios? Vamos a Romanos capítulo 8. Amén, vamos a Romanos. Romanos capítulo 8. Pero uno de los grandes beneficios, según este capítulo y según Juan capítulo 1, verso 12, es que mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Por qué voy a querer vivir en un pacto que no me permite ser hijo cuando puedo disfrutar de un pacto que me ha hecho hijo? Amén. Es que en el Antiguo Testamento podemos estudiar los nombres de Dios. Y es bueno, si usted quiere hacer un estudio de los nombres de Dios, me parece perfecto. Pero Jesús vino a revelar un solo nombre, el Padre. Jesús vino a mostrar la imagen de Dios como Padre.
como ese papá cercano. Eso implica que Dios ya no es alguien lejano, que Dios ya no es alguien que ya no se interesa por mí, porque entendamos, independientemente de la imagen que usted tenga de paternidad, y con todo el respeto del mundo, independientemente de cómo pudo ser su papá, a lo mejor puede haber personas que no tuvieran una imagen correcta de sus papás, o a lo mejor hay personas que sí. Independientemente de todo eso, cuando Jesús viene a revelarnos al Padre, nos está diciendo, hey, este es un Dios cercano ahora. Porque aquí Pablo dice, Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Que ya saben ustedes que esto significa papá, papito. Una expresión cariñosa, cercana, lo cual me revela que Dios se interesa por mí, porque soy su hijo amado en el cual tiene complacencia. Usted es su hija amada en la cual él tiene complacencia. Ahora somos hijos. Si alguien dice, ¿cuáles son los beneficios de este nuevo pacto? Que soy hijo, que puedo ir a mi papá y contarle todo, porque mi papá está ahí para escucharme, que puedo hablar con él en el momento que sea, porque él me va a escuchar y va a estar atento a mi voz, porque a él le interesa lo que a mí me interesa, porque él está cuidando de mí, él me está amando. Y él se deleita conmigo porque es mi papá que me ama. Y eso lo ha permitido el consumado es. Ha roto esa barrera de un Dios lejano. Por eso, querido, querida, cuando usted ore, hágalo. No se ponga con voz de ultratumba y le habla al Dios soberano. No, háblele a su papá. Cuéntele a su papá. Expóngale a su papá, deje sus cargas sobre su papá, porque él tiene cuidado de usted. Entonces este nuevo pacto ha hecho que yo sea, obviamente, hijo. No solamente me ha hecho hijo, perdón, ¿iba a decir algo? No, está bien, continúe, está buenísimo esto. Yo estoy siendo ministrada con esto. No solamente me ha hecho hijo, sino que me ha hecho también una nueva criatura. Lo hemos leído antes. ¿Qué significa una nueva criatura? Una nueva especie jamás creada antes. Quiere decir que el Kenneth antes de Cristo no es el mismo Kenneth después de Cristo. ¿Por qué? Porque el Kenneth, según Efesios capítulo 2, antes de Cristo estaba muerto en sus delitos y pecados. El Kenneth que está en Cristo está vivo por causa de la vida de Cristo en mí. A veces hablamos de tenemos que vivir para Dios, pero nosotros no vivimos para Dios, sino que Dios vive a través de nosotros, que es diferente. No tenemos que tratar de esforzarnos para vivir para Dios, tengo que entender la vida de Dios que hay en mí. Tengo que entender que ya soy una nueva criatura. Y en esa nueva criatura, donde todo lo viejo pasó y ha sido hecho nuevo, he sido hecho la justicia de Dios en él. Yo soy la justicia de Dios en él. Quiere decir que Dios ya no toma en cuenta ninguno de mis pecados. Dios ya no toma en cuenta ninguna de mis transgresiones. Dios ya no toma en cuenta, ¿por qué? Porque todos mis pecados ya fueron perdonados. Gloria a Dios. En la cruz. Ahora somos nuevas criaturas. Soy la justicia de Dios. Y si soy la justicia de Dios, ya no hay más condenación. Aleluya. Escuche, Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación porque estamos en Cristo. Ojo, no hay condenación no porque oramos mucho, no porque nos esforzamos en vivir en santidad, no porque nos congregamos, no hay condenación porque estamos en Cristo. Y en Cristo a veces nos equivocamos, y en Cristo a veces pecamos porque esta mente no ha sido renovada del todo, pero no hay condenación, Dios no me condena. Dios contaba con esta mente no renovada. Dios contaba con que a veces yo no iba a hacer las cosas. Por eso la obra de Jesús es tan perfecta. Por eso la obra de Jesús es tan completa y no debemos minimizarla. Amén.
sino que lo que debemos hacer es engrandecerla cada vez más, porque Dios ya contaba con mis defectos, Dios ya contaba con mis errores, y Jesús pagó el precio de sobra para que Dios no me condenara en ningún momento. Escuche, querido, querida, uno de los grandes problemas en la vida de los cristianos es la condenación. No permita la condenación en su vida. Reciba esta palabra en este momento y abrace la realidad de la justicia de Dios y grite a viva voz: no hay condenación para mí. Dios no me condena. Dios no me condena. Y levántese mañana y grite: Dios no me condena. Dios me ama. Me ama con amor incondicional totalmente. Esa es la realidad. Amén, amén. Qué poderoso lo que nos está compartiendo. Somos hijos, somos nuevas criaturas, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como estamos leyendo la palabra, y Él está diciendo que ya no nos ve con el pecado, que ya no nos está tomando los pecados en cuenta, porque ya lo llevó Cristo en la cruz. Y con esto también yo quiero hablar a personas que nos están viendo. A lo mejor es la primera vez que te conectas a nuestras transmisiones y todo lo que estamos compartiendo es nuevo para ti. Y a lo mejor estás diciendo, bueno, pues estos han de ser bien liberales y quieren justificar su pecado y todo, pero déjame decirte que no, porque cuando nosotros abrazamos esa gracia, cuando abrazamos esa verdad, lo que produce en nosotros es mucho mayor santidad, mucho mayor obras de justicia, de salvación. Cuando nosotros, mi esposo y yo, abrazamos esta verdad, nosotros damos mucho más de lo que dábamos antes, vivimos una vida en santidad mucho más que como antes lo vivíamos, hacemos cosas y no lo hacemos para ganar el cielo, porque eso ya lo ganó Cristo por mí. Lo hago porque Él vive en mí, porque su naturaleza Amén. está en mí, y dentro de mí, pues obviamente, pues las obras de justicia, las obras de salvación van a ser una consecuencia de yo abrazar esa verdad, pero con libertad. Aleluya, qué poderoso, mi hermano. Continúe con esos beneficios de la salvación. Me gustaría que hablara acerca un poquito de la sanidad, un poquito también. Hay personas que en este momento han perdido todo, han perdido sus trabajos, y también que nos hablara de esa obra completa, porque Dios nos ama, Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida, y con esta palabra vamos a poder nosotros también poder nosotros que ellos se fortalezcan su fe y su corazón en esta verdad. Amén, gloria a Dios. Sí, solamente respecto a lo que decía totalmente, nosotros necesitamos entender, la vida de gracia es la vida de fe. Amén. Y es una vida más alta que la vida de ley. Por eso que nosotros ahora hacemos más bajo la gracia que lo que se podía hacer bajo la ley, porque la gracia nos capacita realmente para poder llevarlo a cabo. Y otro de los beneficios, no voy a entretenerme mucho para entrar en lo que me decía, es que somos libres. La gracia nos enseña que hemos muerto al pecado. La gracia nos revela que ahora el pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Por eso que nosotros no queremos pecar, independientemente que a veces podamos cometer algún pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, o el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado, pero no queremos pecar en ningún momento. Pero ¿por qué? Porque la gracia nos ha hecho libres del pecado. Nosotros no predicamos, como algunos interpretan, un libertinaje, predicamos libertad. Amén. Somos libres en Cristo. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la muerte. Otro, para ir avanzando un poquito, pero no me quiero dejar este beneficio sin ninguna duda, otro de los grandísimos beneficios es antiguo pacto, Dios externo, nuevo pacto, Dios interno. Amado, amada, Dios habita en usted, Dios vive en usted, somos templos del Espíritu Santo. Yo sé que a veces lamentablemente usamos expresiones incorrectas de decir, vamos al templo a adorar a Dios. No, no vamos al templo, yo soy el templo del Espíritu Santo. Dios habita en mí. Y esto va relacionado a lo que decíamos. Hay gente que dice, pero necesitamos los mandamientos para saber lo que tenemos que hacer. No, ahora tengo al Espíritu Santo. Porque el mandamiento me decía, no adulterarás. Y muchos no adulteraban, no porque no quisieran adulterar, sino porque tenían miedo a las piedras. Y es triste que hoy algunos en Cristo vivan de la misma manera. Y en ellos es como que tengan ese deseo de querer hacer algo, pero tienen miedo al juicio. Pero hoy, bajo el nuevo pacto,
El Espíritu Santo no me grita, no adulterarás. No solo me enseña a no adulterar, sino que me enseña a fortalecer mi matrimonio. Me enseña a tener una mejor relación con mi esposa. Me enseña a amar mejor a mi esposa. Lo que la ley no me enseñaba, el Espíritu Santo me lo enseña en el interior. Y ahora yo decido no adulterar, no porque tengo miedo a las piedras, sino porque tengo amor verdadero hacia mi esposa. Y con eso, como otros ejemplos. Pero ahora Dios habita en usted. ¿No es esto maravilloso? Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo está en mí. Allí donde yo voy, allí donde va usted, el Espíritu Santo va con usted. Por eso Pablo decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si es que donde yo voy, Dios va. Dios y usted ya no se pueden separar gracias a Cristo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria a Dios. Y ahora sí entramos. Debemos entender algo. Cuando Jesús gritó consumado es, y cuando Jesús entregó su vida, obviamente Él cargó con todos los pecados de la humanidad, pero Él vino con un objetivo específico y claro. Y no era, y ahora lo voy a aclarar, por favor, no se desconecten ahora porque entonces no lo van a entender bien. No era sanarnos, no era prosperarnos, no era que tuviéramos cosas materiales. El objetivo claro de Jesús era anular el pecado original sobre la humanidad, arrancar la naturaleza de pecado. Porque escuche, querido, querida, el ser humano peca porque tiene una naturaleza de pecado. El ser humano peca porque es pecador por naturaleza. No es pecador porque peca. No. Pecamos porque hay una naturaleza ahí. Jesús vino con ese propósito específico, quitar esa naturaleza de pecado. No tenemos tiempo ahora, pero si nosotros volviéramos al origen de Génesis, cuando Dios le dice, ciertamente moriréis, significa separación. Iba a haber una separación, que la hubo. Ellos, para su protección, son echados fuera del huerto del Edén. Algunos piensan que como castigo. No, eso no era un castigo, eso era la protección de Dios sobre Adán y Eva y sobre todos nosotros después. Dios, cuidándoles, los expulsa del huerto del Edén para que no coman del fruto de la vida eterna. Entonces, a partir de ahí, por causa del pecado, por causa de ese pecado original, entran todas las demás consecuencias. En el huerto del Edén no había enfermedad, no había pobreza, no había escasez. Usted lo puede ver que había abundancia. Lea los 3 primeros capítulos de Génesis y usted va a ver tremenda abundancia que había allí. Jesús vino a arrancar la raíz, no los frutos. El fruto del pecado original es la enfermedad, la escasez, los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, la falta de trabajo, todo lo que usted quiera poner ahí. Pero Jesús no vino con una rama para golpear los frutos que caigan para que luego vuelvan a nacer esos frutos. No, Jesús vino a arrancar la raíz. Porque si se arranca la raíz, se acabó todo lo demás. Entonces escuche, querido, querida, en la obra completa de Jesús hay sanidad. ¿Por qué? Porque Jesús arrancó la raíz de la enfermedad. No le dio un golpecito a la enfermedad para que luego... No. Él vino y atacó la raíz directamente, que era el pecado original. Ahora, usted que está en Cristo, el pecado original ya no habita en usted, porque el Espíritu Santo habita en usted. Si la raíz no está en usted, los frutos no tienen autoridad para permanecer en usted. La sanidad le pertenece porque la gracia le ha dado sanidad. La prosperidad financiera, hay personas que se molestan con esto. No, escuchen, la prosperidad financiera le pertenece porque Jesús atacó la pobreza. En medio de las noticias que puedan correr por el mundo hoy, déjeme decirle, Dios va a cuidar de usted. Dios va a cuidar de su negocio. Dios va a cuidar de su trabajo. Si usted ha perdido su trabajo, déjeme decirle, hay un mejor trabajo preparado para usted. Por favor, no tema, no se preocupe, no permita el temor. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Dios ya sabía. Nosotros, cuando acababa el año 2019 en la congregación, siempre decíamos, porque me van a perdonar y no quiero molestar a nadie, pero esta es nuestra forma de pensar, no nos gusta ponerle un lema a los años. Sinceramente a nosotros no nos gusta, no lo vemos
adecuado, ¿no? Entonces no ponemos un lema, no decimos el año de la cosecha, el 2020 el año de tal, no lo hacemos. Pero sí decíamos algo, no sabemos lo que va a pasar en el 2020, ni nos imaginábamos todo lo que iba a pasar en el 2020, pero siempre acabábamos con una frase, pero sí sabemos algo, y es que en el 2020 Dios va a seguir cuidando de nosotros. Amén. Escuche, todo lo que está pasando, Dios no lo ha provocado, pero Dios ya lo sabía, porque Dios vive en la eternidad. Amén. Y como Dios ya lo sabía, Dios ha dejado preparado para nosotros una salida en victoria, porque usted y yo ya estamos en una posición de victoria. Así que déjeme decirle algo, si hay problemas de salud que están golpeando su cuerpo, este es el momento para que usted levante sus manos y empiece a dar gracias por su sanidad, porque esa enfermedad no tiene derecho a permanecer en ese cuerpo, porque la raíz de ese problema ya quedó totalmente anulada. Si usted ha perdido su trabajo, nos ponemos de acuerdo con usted y damos gracias a Dios por un buen trabajo, porque escuche, Dios cuida de usted, Dios cuida de su casa. Aún en el antiguo pacto, que era un pacto inferior, porque eso no lo hemos nombrado mucho, pero la Biblia dice en Hebreos que este nuevo pacto es un mejor pacto. Bueno, pues en un pacto inferior, David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Si eso pasó en un pacto inferior, déjeme decirle que en este pacto mejor Dios va a seguir cuidando de usted, Dios va a cuidar de sus hijos, Dios va a cuidar de su casa, Dios cuida de su negocio, Dios cuida de su congregación, amado pastor, Dios cuida de su ministerio, amado hermano, ministro, si usted es ministro itinerante, Dios está cuidando de usted, no les va a faltar de nada, porque en el consumado está incluido todo. No somos materialistas, por favor, antes, o sea, no solo lo hemos dicho durante la enseñanza, sino que la canción con la que hemos empezado, eso está clarísimo, Jesucristo es más que suficiente, Jesucristo basta, sabemos que Jesucristo es quien nos completa y que en Él no necesitamos nada más, eso lo tenemos claro, pero la voluntad del Padre, la voluntad del Padre es ser generoso, es ser amoroso y es cuidarnos continuamente, aún en medio de esta dificultad. Claro que en Jesucristo estamos satisfechos, pero también Dios quiere que usted disfrute de salud. Dios quiere que usted disfrute de prosperidad, es decir, de todo suplido en su casa, que a usted no le falte de nada. Así que disfrute de este nuevo pacto, disfrute de este mejor pacto, agradezca a Dios por el entendimiento que está recibiendo y decida agradecer, porque acción de gracias es fe. Porque déjeme acabar con esto, por gracia sois salvos por medio de la fe. Podríamos decir, por gracia sois sanos por medio de la fe. Por gracia sois prósperos por medio de la fe. Escuche, créame cuando le digo, si usted cree que es un hijo de Dios o una hija de Dios, créame que le digo que usted está sano, que usted ha sido prosperado, que usted ya ha sido bendecido. Por favor, deje de correr detrás de las bendiciones o deje de esperar a que las bendiciones le alcancen. Usted ya tiene la bendición de Dios. Usted ha sido bendecido, bendecida con toda bendición espiritual. Así que es tiempo de dejar de esperar y empezar a disfrutar todo lo que la obra consumada de Jesucristo ya nos ha entregado por gracia. Y no porque usted trabaje para merecérsela. No, no, no. Usted ya le ha sido dado porque Dios le ama y la gracia lo ha puesto a su disposición. Querido, querida, la mesa está servida y está llena, está abundante. Es una mesa llena de abundancia y usted está sentado ahí en la mesa. Oiga, no se lo piense más. Disfrute de lo que la gracia le ha servido en la mesa. Empiece a disfrutar de todo lo que la gracia ha puesto a su disposición. Aleluya, qué glorioso lo que estamos escuchando en este momento. Ya la obra de Cristo ha sido consumada y con esa obra Él atacó la raíz del pecado y con esa raíz también atacó los frutos. Gloria a Dios, tú comienzas a declarar sanidad sobre tu cuerpo. Mira, nosotros, mi esposo y yo, las personas que nos conocen saben que somos los directores de cruzadas, hacemos cruzadas para alcanzar personas que no conocen a Cristo y tenemos que orar por ellas porque pues son personas que no conocen absolutamente nada del Evangelio, pero mira, lo ideal es que nosotros que estamos en Cristo conozcamos
quiénes somos. ¿Qué tenemos? Decía el hermano Kenyon, E.W. Kenyon decía, la voluntad perfecta de Dios para sus hijos no es que caminemos orando por sanidad, sino que caminemos con salud divina. Caminemos con salud divina. Gracias, Padre, que yo camino en salud divina, que yo tengo esa revelación. Así que en el nombre de Cristo Jesús, ahí donde tú estás, tú crees esta palabra. Mira, yo esto a veces a algunos lugares donde el Señor por su gracia me ha permitido ir a ministrar y predicar, he contado este testimonio de mi papá, que él estaba casi a punto de morir hace muchos años. Yo era una bebé y él tenía tuberculosis terminal, pero él leyó un libro del hermano Tele Osborne y dice que cuando él leyó ese libro, él abrió las páginas y que la primer página lo que decía, dice la palabra de Dios que por su llaga ya ha sido sanado. Si tú lo crees, ¿qué haces en esa cama? Levántate por fe en el nombre de Jesús, levántate porque tu sanidad ya ha sido provista. Y dice mi papá que él se levantó, que él creyó esa palabra y se fue a trabajar como pudo, no se podía ni mover, y era un hueso totalmente. Y él simplemente, él tomó esa palabra, la creyó y gloria a Dios que han pasado ya casi 30 y tantos años y mi papá está vivo, está sano, está fuerte porque creyó en una palabra de Dios, porque creyó en esa promesa que ya ha sido provista a través de Cristo. En el nombre de Jesús, vamos en este momento, nos vamos a poner de acuerdo el hermano Kenneth y yo, y sabemos que hay algunas peticiones aquí, y no vamos a orar, a rogar, porque mucha gente ruega como que si tenemos que hacerle, perdón la expresión, la manita de puerco a Dios, ¿verdad? No, pues si Dios es mi Padre y Él me ama y Él quiere que yo esté sano. Amén. ¿Y qué es lo que hacemos con la oración? Simplemente nos ponemos de acuerdo con la voluntad de Dios, con la voluntad del Padre, que es agradable, que es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Pastor Kenneth, si puede por favor ayudarnos a guiar a personas a Cristo. Hay personas que nos están viendo y no conocen a Cristo, o algunas en algún momento lo conocieron, pero la religión, la condenación, el pecado, muchas cosas hicieron que se alejaran de su fe en Él. Y por favor, si pueden ministrarles y para que ellos puedan recibir a Cristo y puedan ser libres de esa condenación, y después vamos a orar por las diferentes peticiones que están llegando en este momento. Como hemos dicho antes, la salvación está disponible para todos. No hay condenación para los que estamos en Cristo y hay salvación disponible absolutamente para todos. Así que déjenme decirles a todos los que nos están viendo, si usted en esta hora nunca jamás había escuchado a lo mejor estas cosas, o las había escuchado pero todavía no había tomado la decisión, este es un buen día para reconocer su necesidad de un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. El hecho que nosotros estemos aquí no dice que no lo necesitemos, todo lo contrario, somos conscientes que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo cada día, cada segundo de nuestras vidas. Y que usted reconozca eso hoy es una muy buena decisión. ¿Y cómo tengo que hacerlo, Kenneth? Muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es repetir unas palabras. Yo voy a decir ahora unas palabras, usted las puede repetir conmigo o puede escucharlas y luego con sus propias palabras usted puede dirigirse a Dios, porque Él le va a escuchar y a atender tal y como usted es. Usted no tiene que hablar como Kenneth o como... No. Usted tiene que hablar como usted es, porque Dios le conoce a usted tal y como es. Pero si quiere, vamos a orar juntos en esta hora y lo único que tiene que decirle es: Señor Jesús, yo reconozco que he vivido de espaldas a ti, pero me he dado cuenta que te necesito, que necesito un Salvador, y ese Salvador eres tú. En esta hora yo me arrepiento de haber vivido de espaldas a ti. Recibo el perdón de todos mis pecados y te agradezco por ese sacrificio perfecto y por esa sangre derramada a mi favor que me limpia y me mantiene limpio. Gracias, Señor Jesús. Te reconozco como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida, y te doy gracias por todo lo que has hecho por mí y porque ahora puedo ser un hijo, una hija de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así de sencillo. No necesitamos nada más. Simplemente reconocer nuestra necesidad de Él.
le damos la bienvenida. Usted va a comenzar una vida maravillosa, una vida llena de aventuras, con algo que va a tener siempre seguro, y es que Dios va a estar a su favor todos los días del El resto de pastor su vida. Kenneth, él tiene libros, hermano, tiene libros y usted puede adquirir esos libros. Esos libros, uno se llama Firmes en Jesús, otro se llama Ya está. Pastor Kenneth, ahí están sus libros, ustedes ya lo escucharon, él es un maestro de la palabra. Dios ha dado dones a su pueblo, Dios ha dado dones a sus hijos y mira, ahí están sus libros. Pastor, si puede dar alguna referencia para que la gente los pueda adquirir y también por qué medio los puede adquirir las personas. Sí, pues como decía, tenemos 3 libros. 2 de ellos están en formato digital en Amazon, que quizá va a ser la forma más fácil para todos los que están en diferentes lugares. El primero de ellos es Firmes en Jesús, un libro que Dios me permitió escribir en el año 2015. El primer libro es mi bebé, por así decirlo, el que le tengo un cariño especial. Es un sueño cumplido sin ninguna duda. Y en este libro hablamos, es un breve estudio sencillo pero muy claro, de la maravillosa gracia de nuestro buen Dios. Dejamos un poquito más claro de lo que sí es la gracia, de lo que no es la gracia, y tratamos de desarrollar. La verdad que tenemos testimonios maravillosos con este libro, gente que nos escribió contándonos cosas preciosas de este libro y estamos muy contentos y creo firmemente que sería una herramienta muy buena. También está el libro Ya está. Este es un estudio un poquito más profundo, quizá de muchas cosas que hemos tocado hoy, quizá un poquito más desarrolladas u otras cosas que no hemos llegado a tocar. Es un estudio de Conociendo a Cristo Jesús y su obra completa. Este es un libro más amplio, como digo, con un poquito más profundo que el anterior. Y los dos están en formato digital, todavía no están en formato papel en Amazon, aunque podemos hacer envíos, pero por todo el tema de la pandemia todo esto se ha complicado un poco. Pero si alguien los quiere adquirir ya, pues en amazon.com, poniendo mi nombre o poniendo los títulos, en principio les tienen que aparecer y están a un precio realmente económico porque es formato digital. Y el último de ellos es el chiquitito que ven ahí que se llama Dios me ama, que este nace de una enseñanza específica donde hablamos acerca de la importancia de entender cuánto Dios nos ama. A veces ponemos el enfoque en cuánto amamos nosotros a Dios o cuánto tenemos que amar a Dios. Sin embargo, este libro hace que entendamos que primero Dios nos amó a nosotros y gracias a que Él nos amó, nosotros podemos amarle a Él hoy. Entonces, bueno, estos son los libros que tenemos. Si alguien quiere, puede ponerse en contacto con nosotros si los quiere en formato papel. También quiero decir que estamos para servirles siempre. Nos pueden encontrar en Facebook y se pueden contactar con nosotros y podemos hacer envíos a diferentes partes del mundo. Ya lo hemos hecho y no habría ningún problema. Creemos que son libros que son de beneficio para el cuerpo de Cristo.